Hoy vamos a tener la tercera parte. Echemos una mirada a lo eterno. Vamos a hacer una oración, por favor. Padre, como te decíamos al inicio, bendícenos, socórrenos, habla nuestras vidas, a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Bendícenos a todos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te pedimos tu bendición. Háblanos, Padre. Amén, Jesús. Amén. Muy bien. A manera de introducción, como cada domingo lo hacemos, vamos a tener nuestro recordatorio de Echemos una mirada a lo eterno, segunda parte. Hablábamos que la Biblia dice que somos almas eternas. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Explicábamos este pasaje y dábamos la siguiente definición de la palabra eternidad. En el hebreo es olam, que significa eterno, perdurable y algo que es perpetuo. Así Dios nos ha hecho, amados. Nos ha hecho perpetuos, nos ha hecho eternos. Y compartíamos que aquí en la tierra no pasaremos físicamente nuestra eternidad. Para ello, el libro de los Salmos, capítulo 90, versículo 10, dice de la siguiente manera: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Explicábamos que 70 años es lo que Dios ha puesto en el ser humano, ya como edad promedia, y a lo máximo 80 años, los más robustos. Pero a veces Dios en su infinita misericordia le permite a algunas personas vivir más de 80 años. Explicábamos que hay que estar preparados. Debemos estar preparados, más las personas que tienen 70, 60 años, 80, deben de estar con mayor razón preparados para la eternidad. El libro de los Salmos, capítulo 90, en el versículo 12 dice de la siguiente manera: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y esa es una petición, una oración que cada uno de nosotros debemos de hacerle a Dios para que aprovechemos bien nuestro tiempo. Pues la Escritura también nos enseña que los tiempos son malos, son difíciles, y que debemos de aprovechar cada tiempo que Dios nos da aquí en la tierra. Entonces aprovechemos el tiempo de vida que Dios nos dé en esa tierra. Compartimos también con ustedes que Dios quiere que vivamos con Él en la eternidad, y eso es algo hermoso, es algo precioso. De veras, no somos alguien para que Dios tenga ese propósito con nosotros, pero así es el Dios de los cielos. Es un Dios lleno de misericordia, es un Dios amoroso, y Él quiere que vivamos con Él por toda la eternidad. Mirábamos varios pasajes, solamente vamos a ver algunos. Lucas capítulo 9, versículo 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Dios quiere salvarte. Dios quiere salvarnos a todos por toda la eternidad. A eso vino el Señor Jesucristo. Él ha venido no para perder las almas, sino para ganarlas. San Juan capítulo 4, versículo 13 y 14 dice de la siguiente manera: respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y explicábamos estos pasajes. Esa es la voluntad de Dios, darnos la vida eterna, darnos esa verdadera vida que tanto necesita el ser humano. Y compartíamos por último cómo prepararnos para la eternidad. Cómo usted se debe de preparar, cómo el ser humano debe de estar preparado para la otra vida, para la eternidad. San Juan 5, 39 y 40 nos dice de qué manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan
testimonio de mí. ¿De qué manera tenemos que prepararnos? Estudiando las Sagradas Escrituras, estudiando la palabra de Dios. Porque al estudiar la palabra de Dios vamos a conocer más de Jesús. ¿Y quién es nuestro Señor Jesucristo? Es nuestro Dios eterno. Él es un Dios eterno. Y también dice la palabra, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿en qué? En las Escrituras, la vida eterna. Amados, las palabras de Cristo son palabras eternas. Ninguna de su palabra va a ser hecha menos. No va a ser quitada, no va a ser consumida. La palabra de Dios es eterna. Y dice la Escritura, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Lamentablemente va a haber personas como en aquellos tiempos que no quisieron ir al Señor Jesucristo para que Él les diera vida eterna. Lamentablemente va a pasar también en estos tiempos. Yo espero que ninguno de los presentes, ninguno de los que están escuchando esta enseñanza, les vaya a ocurrir eso. A ninguno nos pase eso. Para ello es necesario escudriñar las Escrituras, ir al Señor Jesucristo. De esta manera hay que prepararnos para conocer más a Jesús y estar, pues ahora sí, muy pero muy preparados para la vida eterna. San Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amada persona, alguien que no cree en el Señor Jesucristo no tendrá vida eterna. Alguien que no cree en el Señor Jesucristo definitivamente no tendrá vida aquí en esta vida, y en la otra vida no tendrá vida eterna con el Señor Jesús. Por eso es muy importante creer en Jesús, creer en su palabra, creer en sus promesas, creer todo lo que Él nos ha enseñado. Y para eso hay que escudriñar las Escrituras, para creer más en el Señor Jesucristo. Creer en su sacrificio, creer en su amor, era lo que explicábamos en esa enseñanza. San Juan 10:27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Qué importante es ser una oveja de Dios. Pues solamente siendo una oveja de Dios, usted escuchará constantemente la voz de Jesús. Jesús la va a reconocer a usted, y no nomás eso, sino que a una persona debe de seguir a su pastor. Debe de seguir, en este caso, a Jesús. Cuando alguien es oveja de Jesús y Jesús lo reconoce como su oveja y esa oveja lo sigue, dice la palabra en el versículo 28, y yo les doy vida eterna y no van a perecer jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie arrebatará a las ovejas del Señor de su mano. Para siempre estarán en la gloria eterna. El libro de Mateo 25:46 dice, ese es nuestro último pasaje, esta introducción, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿cómo prepararnos para la eternidad? Ya vimos, otra porción de la Escritura que estudiábamos era el guardar su palabra, el escudriñar las Escrituras, el conocer de nuestro Señor Jesucristo, el tener fe en Él, ser su oveja, escuchar su voz y el seguirlo. Eso es lo que se necesita. Pero también Mateo 25:46 dice que se requiere una vida justa, una vida justificada, una vida perdonada, una vida que haga lo correcto, que haga lo agradable delante de Dios, una vida que haga lo justo, una vida que sea luz en esta tierra, una vida en justicia, amados. Entonces dice la Biblia que los justos irán a la vida eterna. Eso es lo que se necesita para prepararse en vida para la eternidad. El día de hoy vamos a tener nuestra tercera parte de Echemos una mirada a lo eterno. Y vamos a recordar el pasaje de Mateo 10:28. Entremos a nuestra enseñanza. Mateo 10:28 nos dice de la siguiente manera: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
El alma es indestructible, el alma es eterna. La Biblia dice que nosotros los seres humanos estamos compuestos de tres maneras, ¿verdad? De tres maneras estamos compuestos. En ese sentido, por espíritu, cuerpo y alma. Así estamos nosotros compuestos. Y vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. ¿Qué es todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que estar irreprensible? Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Esos tres juntos, ¿qué viene a ser? Todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Amados, así debemos de estar preparados para la segunda venida de nuestro amado Jesucristo. En cuerpo y alma y espíritu irreprensible. Yo sé que cuando hablamos de palabra de justicia, de santidad, y como esta palabra de irreprensible, a veces no le cabe en la cabeza a las personas de que se pueda vivir de esa manera. Pero sí se puede, amados. Con la gracia de Dios sí se puede. Y ya vimos el ejemplo del apóstol Pablo. Qué importante es que tú creas esto. Sí se puede. Tú dirás, pero es que no he visto. Tampoco ves el aire y crees que hay aire. ¿Por qué no lo intentas para que tú vivas y veas tú por tu propia cuenta si se puede o no se puede con la ayuda de Dios? ¿Por qué no lo intentas? Ya debemos de poner nosotros un alto a los malos testimonios que pudiéramos ver en otras personas que dicen que aman a Dios. A lo mejor tú tengas varios testimonios al respecto y tú digas, mira, fulano dice que es así, que es cristiano y todo, o fulana, y mira cómo vive. Es que no se puede. No, amados, tenemos el ejemplo bíblico. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la vida de Pablo, tenemos la vida de muchos otros cristianos aquí en la Biblia, personas que sí lo lograron. Ahí está Noé, ahí está Job, ahí están cada uno de estos cristianos, de estos hombres que la Biblia da testimonio, que vivían una vida justa, santa. Si ellos pueden o pudieron, tú puedes, todos podemos. Todo es cuestión de que tú lo intentes, de que vayas a los pies de Cristo. Todo es cuestión de que tengas fe, de que realmente anheles vivir de esta manera. Eso es lo que se necesita. Entonces la Biblia nos enseña que somos espíritu. Y aquí la palabra espíritu, con E minúscula, espíritu en el griego significa neuma. Y neuma tiene este significado, corriente de aire o el soplo de vida. Para que nos quede más claro, vamos a ver Job, capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Eso es lo que somos nosotros. La Biblia nos enseña que somos almas vivientes, que Dios nos ha dado un cuerpo, un cascarón, que Él nos dio el soplo de vida. ¿Se acuerdan del valle de los huesos secos? ¿Han leído esa porción de la Escritura? El valle de los huesos secos. ¿Qué nos dice la Escritura? El milagro que ocurrió allí. Estaban todos los huesos, empezaron a encarnarse, tendones, piel, etcétera, etcétera. Y ya estaba la persona completa, con corazón, con órganos, con todo. ¿Qué era lo único que necesitaba? El soplo de la vida, el espíritu de vida. Eso era lo que se requiere. Nosotros somos espíritu. Cuando la persona muere, ¿el cuerpo a dónde va? La respuesta es obvia, a la tierra, ¿verdad? Va a la tierra. La Biblia lo dice claramente, el cuerpo vuelve al polvo, dice Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas ¿a dónde? A la tierra. Después de 70, 80 años, de la edad que Dios te dé de vida aquí en esta tierra, dice que el ser humano va a volver a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso va a acontecer y ha acontecido a través de la historia, a través de los siglos, a través de los años.
con todo ser humano viviente, 70, 80, 90 años, y vuelve al polvo. El cuerpo vuelve al polvo. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, lo dice de la siguiente manera: y el polvo vuelve a la tierra como era. En pocas palabras, nuestro cuerpo irá al polvo de la tierra. ¿Y el espíritu? ¿Qué pasa con el espíritu? Vamos a ver qué pasa con el espíritu. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice: y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La vida. Dios es el que da la vida. Dios es el que quita la vida aquí en la tierra. Él es. Dice aquí entonces la palabra que el espíritu vuelve a Dios, pues Él dio la vida. Entonces Dios quita y Dios da vida. Bueno, ya vimos que el cuerpo va al polvo, ya vimos que el espíritu vuelve a Dios. Pero, ¿qué pasa con el alma? El cuerpo ya sabemos a dónde va. El espíritu ya sabemos que va a Dios. ¿Y el alma? ¿Qué ocurre con el alma? ¿Qué va a ocurrir con nuestra alma? Eclesiastés capítulo 12, versículo 5. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito. Y ponga atención a esta última parte de este pasaje: porque el hombre va a su morada eterna. Entonces, ¿a dónde va a ir el hombre? ¿A qué hombre se refiere aquí? La palabra hombre, ¿a qué se refiere? ¿Al espíritu? No, pues ya sabemos que se va a Dios. ¿Al cuerpo? No, porque el cuerpo va al polvo. ¿A qué se refiere? El alma, porque el alma va a su morada eterna. Ahí va a ir nuestra alma, hermanos y amigos. Nuestra alma, tu alma, es eterna y por lo tanto tiene también un destino, tiene también una morada, según lo que dice aquí la palabra de Dios. Salmos 139, versículo 24. Es un pasaje que estudiábamos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y dice el salmista al Dios de los cielos: y guíame en el camino eterno. Guíame hacia la eternidad. Guíame hacia esa morada eterna. Amados, créame, somos almas eternas, indestructibles. Nuestro cuerpo vuelve al polvo, pero nuestra alma nunca de los nunca va a perecer, porque nuestra alma, tu alma, es eterna y Dios ha destinado una morada para las almas de los hombres vivientes. Lo que vamos a ver a continuación son diferentes sucesos en las moradas eternas. Bendita es la palabra de Dios que nos deja ver qué es lo que hay, qué es lo que pasa después de esta vida. Dios en su infinita misericordia abre esas cortinas espirituales, si tú lo quieres ver así, y lo deja plasmado en la palabra y nos dice: esto es lo que pasa en la otra vida. Y lo vamos a ver de una manera bíblica. Vamos a ver diferentes sucesos en las moradas eternas. Y primer punto, cuando Cristo muere, Él fue a una de esas moradas donde van a pasar las almas por toda la eternidad. Es cierto que Él es crucificado. Es cierto que Él dice al Padre de los cielos: Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la Biblia que Él expiró, que Él murió físicamente como todo ser humano. ¿Qué ocurrió cuando Cristo muere? ¿A dónde fue nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pasó cuando Él parte de esta tierra? ¿Nos deja ver la Escritura, la palabra de Dios, algo? Sí nos deja ver algo interesante. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo después de que Él es puesto en una tumba? ¿Su cuerpo en dónde estuvo? En esa tumba por 3 días. Bien, pero bien resguardado. Pero el alma de nuestro Señor Jesucristo, Él le dice al Padre: en tu mano se encomiendo mi espíritu. Su cuerpo fue a la tumba. ¿Y su alma? Vamos a ver. 1 de Pedro 3, 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y bendito Cristo que Él padeció por nosotros, que Él murió por nosotros a consecuencia de nuestros pecados. El justo por los injustos, porque Cristo no era injusto, Él era justo.
Él era el cordero perfecto que se requería para una expiación de los pecados. El justo por los injustos. ¿Quiénes eran los injustos? Nosotros. ¿Quién era el justo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Para llevarnos a qué? ¿A quién? A Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne. De verdad nuestro Señor Jesucristo murió físicamente. Clínicamente Él estuvo muerto. Cristo murió y fue puesto en una tumba por varios días. Dice aquí el apóstol Pedro, a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y fíjese lo que dice el versículo 19, en el cual también fue y predicó a ¿quiénes? A los espíritus encarcelados. Fue y predicó a ¿quiénes? Aquellas almas vivientes, aquellas personas que ya no estaban en esta tierra. Y aquí la palabra predicar es dar testimonio. Jesús fue a dar testimonio a ese lugar eterno, a esa morada eterna, donde están esas almas, esos espíritus encarcelados, esas almas encarceladas, esas almas eternas. Jesús dijo, miren, sí se podía vivir en santidad, sí se podía vivir en una vida justa, sí se podía vivir guardando los mandamientos de Dios. Véanme a mí, yo morí como ustedes, pero yo no viví como ustedes. Amados, eso fue lo que Él hizo. Fue a predicar a los espíritus encarcelados. Según algunos estudiosos, dejan ver esa porción en la escritura que pudo haber sido en esos 3 días que Él descendió, o algunos otros días. Pero aquí pudo haber sido en otros días. Lo que haya sido en esos 3 días o después en otros días. Pero nuestro Señor Jesucristo fue a esa morada eterna para dejarles ver, miren, valía la pena haber vivido como Dios mandaba. Valía la pena. Ahora ustedes están en esta llama eterna. Prefirieron un rato de placer por una eternidad de dolor. Y ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Vamos a ver que realmente Cristo fue en su alma a este lugar. Dice Hechos 2:27, porque no dejarás ¿qué? Mi alma en el Hades, en el lugar de los muertos, en el lugar de donde está la morada eterna de todos aquellos que en un momento dado no tomaron en cuenta a Dios en su vida aquí en esta tierra. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A qué se refiere que tu santo vea corrupción? A que su cuerpo se descompusiera como todos los otros cuerpos. Su cuerpo no se descompuso, su cuerpo no se engusanó. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no se engusanó. Su cuerpo no miró corrupción. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Él está vivo. Él está a la diestra del Padre. Por eso el apóstol Pablo dice con signos de admiración, y si no los tienes se los ponemos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y en el buen sentido de la palabra lo digo. Se los ponemos ¿por qué? Porque Cristo venció a la muerte. Cristo venció al mundo, Cristo venció al diablo, Cristo venció al pecado, Cristo lo venció, amados. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Oh amada persona, definitivamente nuestro Señor Jesucristo fue a esa morada eterna para decirle a todas las personas que no quisieron tomarlo en cuenta en esta vida, que valía la pena haber echado la mirada a la eternidad, que sí valía la pena. El alma de nuestro Señor Jesucristo no quedó en el Hades, quedó en el cielo, está en la gloria eterna. Eso es lo que ocurrió después de que nuestro Señor Jesucristo muere físicamente. Ahora vamos a ver 2 personas en sus moradas eternas. Y esta historia nos la cuenta nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 16, versículo 19, 20 y 21. Dice la palabra: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Cómo vivía el rico? Vistiéndose de una manera ostentosa, dándole culto a su cuerpo con vestiduras sumamente costosas, llamativas,
espléndidas, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho mejor vestuario que los demás. Y que este hombre hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Por qué? Porque era una persona que le dio rienda suelta a las cosas materiales y olvidó las cosas espirituales. No tomó en cuenta que había vida después de esta vida. No consideró que tenía que prepararse para la eternidad. Entonces, vivió egoístamente, vistiéndose de la mejor manera, comiendo las mejores comidas, las mejores carnes, las mejores bebidas, etcétera, etcétera. Y dice el versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Y bueno, había un hombre llamado Lázaro, dice aquí Jesús. Esta era una persona menesterosa, una persona necesitada, una persona que no se vestía como el rico y que no comía como el rico, sino que era una persona que estaba también lleno de llagas. O sea, externamente no le había ido bien en la vida, pero por dentro le había ido muy bien en la vida. 21. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Amados, pero ¿cómo es posible? Dirán los que predican el evangelio de la prosperidad. ¿Cómo es posible? Pues qué fe tenía este Lázaro. Voy a creer, yo creo que era un incrédulo, yo no sé qué tanto puedan decir los del falso evangelio de la prosperidad. Pero era muy lamentable la vida de este Lázaro, como que no le fue bien y quizá a lo mejor no tuvo las oportunidades, o quizá Dios en su infinita misericordia así quiso que él viviera, ¿no? Con esa necesidad. A ver, ¿se puede o no se puede ser justo viviendo de esta manera? Sí se puede. ¿Qué ocurrió con Job? ¿Qué ocurrió con Job? ¿Era rico o no era rico? Sí. ¿Y cuando él tenía riquezas, caminó con Dios o no? Sí. ¿Y cuando no tuvo las riquezas y estaba peor que Lázaro, caminó o no caminó con Dios? Sí, caminó con Dios. Entonces, una desgracia no quiere decir que una persona no sea cristiana. Pues vemos entonces que a Lázaro le fue mal y Dios estaba con él. Es más, en Jerusalén había cristianos que inclusive también tenían hambre, porque había un hambre, de tal manera que por ahí las iglesias de los griegos, las iglesias no judías, levantaban ofrendas para enviarlas a Jerusalén para que pudiesen comer sus hermanos. Y en cierta manera, pues no pudieran ellos tener una situación de hambre, porque sus hermanos, ¿qué? Se solidarizaron con ellos, levantando una ofrenda para que ellos pudieran comer, para que ellos pudieran tomar un alimento. Amados, definitivamente hay a veces que Dios nos prueba de esa manera. A veces Dios permite escasez. A veces Dios permite ciertas situaciones porque Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Y ese propósito es eterno y es una lección. Y aquí vemos que a Job le ocurrió eso. Y al final de cuentas, ¿cuánto tiempo pudo haber estado Job con esa enfermedad, con esa sarna? ¿Cuánto tiempo estuvo así sin comer? Lo que tú quieras, porque todo lo perdió. Job perdió todo. Todo lo perdió. ¿Qué pudo haber pasado entonces en la vida de Job? Amados, Dios estaba con él. Dios estaba con él. Dios estaba con Job. En las buenas y en las malas, Dios estuvo con él. Entonces, le puede ocurrir a cualquier persona. Y en este caso, volviendo al personaje que estamos estudiando, a Lázaro, vemos nosotros que Lázaro, aún en medio de la escasez, en medio de la pobreza, en medio de la adversidad, si tú quieres, en medio del dolor, siguió amando a Dios. Mantuvo su integridad, no se echó para atrás. Él siguió confiando en Dios. ¿Qué es lo que pasa? Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ambos murieron. Muere el rico y muere el mendigo. Amados, ocurre algo. Después de su muerte, resulta ser que ellos fueron a su morada eterna. Ángeles vinieron ¿por quién? Por el mendigo. Ángeles celestiales, ángeles santos, vinieron por Lázaro y fue llevado a un lugar de tormento o a un lugar de paz, de tranquilidad.
a un lugar de paz, a un lugar de tranquilidad. Muere el rico y fue sepultado. No vinieron ángeles del cielo enviados por Dios, como decíamos en estudios anteriores. Si se requirieron ángeles para venir por el alma ¿de quién? De Lázaro. ¿Qué se requería para venir por el alma del rico? Ángeles. ¿Que lo llevaran a dónde? A su morada eterna, a su morada final. Amados, pudieron haber sido demonios, ángeles demoníacos, los que vinieron por aquella persona que no quiso tomar a Dios en cuenta en su vida. Y qué triste, qué triste. Ambos están en su morada eterna. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Lucas 16, 23 y 24. Dice: y en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Estaba de lejos el lugar donde estaba Lázaro. Y vemos nosotros que no terminó todo aquí para el rico. Cuando él muere, no termina ahí la situación. Él pasa a su morada eterna. Y en esa morada eterna, este rico estaba en tormentos. Estaba atormentado. Y es un tormento en todos los aspectos. No nomás es un tormento de fuego, sino es un tormento en su conciencia. ¿De qué? Pensando de la siguiente manera: ¿cómo es posible? Yo tuve la oportunidad de estar en ese lugar donde está Lázaro. ¿Cómo es posible? Yo tuve la oportunidad de no estar en esta llama eterna. Quisiera que el tiempo volviera atrás, pero ya no hay marcha atrás. El tiempo no puede volver atrás. Él estaba atormentado por su conciencia, atormentado por las llamas. ¿Cómo es posible? Desperdicié mi oportunidad. Tuve la oportunidad de heredar la vida eterna, pero preferí vivir en esta tierra espléndidamente, con mejores comidas, dándole rienda suelta a mi carne, etcétera, etcétera. Y yo creo que algo que le atormentaban eran sus acciones, sus actos. Porque olvídate que allí en la morada eterna, llamémosle, como dice la Biblia, el infierno. No creas que es como la pintan las películas de Hollywood, que ahí en la morada eterna va a haber un fiestón con todos los demonios y toda la gente mala, y allí drogas y toda la cosa, pura diversión ahí en el infierno. Eso no es cierto. Eso es un engaño del diablo. No va a haber eso. En el infierno nuestro Señor Jesucristo nos deja ver que aquellos que vayan a parar a esas moradas eternas es puro sufrimiento. Es puro dolor, es una llama eterna, es una conciencia atormentada. Así estaba el rico, este personaje que no quiso vivir conforme a la palabra de Dios, que no quiso tomar en cuenta a Dios en su vida. Y dice la palabra en el versículo 24, estamos hablando del rico, del materialista. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esto es algo real. Esto nuestro Señor Jesucristo, como Él es Dios, Él nos deja ver que esto realmente ocurrió. Y así pasó. Este hombre daba voces, o sea, clamaba: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Por eso te decía que él tuvo la oportunidad. Reconoció a Abraham, al patriarca Abraham. Él lo reconoció, él tuvo la oportunidad de prepararse para la eternidad, pero no quiso. No tomó en cuenta la palabra, las advertencias, el llamado de Dios. No lo tomó en cuenta. Quiso vivir espléndidamente, las mejores bebidas, las mejores comidas. Y en su morada eterna, él clamaba por misericordia. Y él no se conformaba con un vaso, mucho menos con una botella. Él no pedía ni un vaso de juguetito de niños para refrescar su lengua. Él lo único que pedía para refrescar su lengua era un salivazo, si tú lo quieres ver así. Envía a Lázaro para que refresque con su dedo mi lengua. Tenía mucha sed y no podía tomar su tequila, no podía tomar su cerveza. No podía tomar ese líquido vital, el agua. No hay ni un poquitito en el infierno, ni un dedazo de agua. Se estaba muriendo de sed. Y actualmente se sigue muriendo de sed.
y por toda la eternidad seguirá teniendo sed y no va a haber bebida para él. Esa es una realidad. No va a haber bebida para él. Estoy atormentado en esta llama, la llama quemándole. Pero dice el 25 y el 26. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. ¿Por qué fue consolado Lázaro? Lázaro, no te preocupes, ya pasó todo. Ya no va a haber más hambre, Lázaro. ¿Tuviste hambre, Lázaro? O a lo mejor te moriste de hambre. Mira, ya no va a haber necesidad de eso, Lázaro. ¿Tuviste sed? Lázaro, ya no va a haber necesidad de esos sufrimientos. ¿Moriste por alguna enfermedad, Lázaro? Lázaro, no te preocupes. Ey, yo estoy contigo, Lázaro. Aquí estoy contigo. Ya pasó, Lázaro. Era consolado. ¿El Dios qué? ¿Es un eterno qué? Refugio. Un eterno refugio. ¿Se acuerdan de esa porción de la Escritura? Que Dios es eterno. Un eterno refugio también. Lázaro, mira, ya pasó. Quizá Lázaro estaba llorando: Señor, pero ¿por qué no me contestas? Ten misericordia de mí. Dios tenía planes con Lázaro. Lázaro, mira, no te preocupes. ¿Quién enjugó sus lágrimas de Lázaro? Dios, enjugando sus lágrimas. Amados, Lázaro era consolado. Él estaba siendo consolado. Y el rico estaba en tormentos. Ok, ¿sufrió Lázaro varios años aquí en la tierra? ¿Sí o no? Sí. ¿Y la pasó re bien la persona materialista que no quiso tomar en cuenta a Dios en su vida? ¿La pasó re bien? ¿Sí o no? Sí, la pasaba re bien. ¿Cómo los ves tú a las personas cuando están en sus fiestas? ¿Los ves amargados o los ves bien felices? Los ves contentos. Resulta ser que cuando están tomados hasta salen cantores, salen artistas. Y están cante y cante y cante y cante. Felices, se echan hasta unas carcajadas de esas sabrosas, parecen, ¿cómo le llaman esos? Charros, ¿no? Ese tipo de risas. Felices. Y se los digo porque hace unos días íbamos pasando en la noche ahí por ahí San Cristóbal y se escuchaban unas risas bien sabrosas y unos cantos bien sabrosos que pareciera ser que pura felicidad en ese lugar. Pura felicidad. Bueno, así estaba el rico. Bien feliz de la vida, como si nada, bien materialista, pensando que Jehová ni hará bien ni hará mal. Divirtiéndose, quizá estos jóvenes que estaban ahí, porque se escuchaban voces de jóvenes, risas de jóvenes, alguna droga, alguna parte de alcohol, cerveza y bien felices. No, hombre, apagaron la música y ellos eran los cantantes. Como si nunca les hubiese terminar ese momento de placer. Pero todos sabemos que el mundo, el placer que da el mundo es momentáneo. Bueno, el rico quiso vivir así, apático a las cosas espirituales. Mejores comidas, mejor vestimenta, mejores bebidas, etc. Y no se necesita solamente ser rico para vivir así. Cualquier persona que no tome en cuenta a Dios es como un rico. Es como un rico. Vive apático de las cosas de Dios. Oh, amados, qué tremendo. Esta persona estaba siendo atormentada. Y dice el versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni allá pasar acá. Olvídate que va a haber personas emigrando. Ahí podrán la gente saltar ahí las fronteras muy seguras de Estados Unidos, podrán los mexicanos o los centroamericanos brincarse a duras penas, pero se brincan a los Estados Unidos. No, hombre, allá no va a haber eso, no se puede. No se va a poder, ni de aquí para allá, nada, no se va a poder. Clásico pensamiento mexicano, no, hombre, pero a ver cómo me las arreglo. ¿Cómo me las arreglo? Ni qué nada. No vas a poder, no vas a poder. Ningún ser humano va a poder arreglar nada, ni pasar de aquí para allá. Es una morada eterna. 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, porque ahora entiendo que es real. Yo me lo imagino pensando así a este rico.
Ahora entiendo que es real. Estoy muy arrepentido, Dios, de todo lo que hice. Dame una oportunidad. No hay misericordia. Ya no hay misericordia. Ayúdame, Dios. Nada de ayuda. Esa ayuda era aquí en esta tierra. Esa misericordia era aquí en esta tierra. Por eso la palabra de Dios dice que cuando el hombre impío perece, ¿perece qué? Su esperanza. Cuando alguien vive impíamente, no tomando en cuenta a Dios aquí en la tierra, si muere él así en su pecado, amados, pierde su esperanza. Ya no hay oportunidad para él o para ella. Ya no hay oportunidad. Aquí es donde se obtiene el boleto a la gloria eterna. Aquí también en la tierra se obtiene el boleto a la condenación eterna. Si tú lo quieres ver así. El hombre le decía a Abraham: tengo hermanos, tengo familiares, y ellos están igual de perdidos que yo allá en la tierra. Ellos piensan de la misma manera que yo. Yo no quiero que vengan a parar a este lugar. Padre Abraham, envía a Lázaro para que vaya y les predique y les diga dónde estoy yo. Vamos a ver qué dice la Biblia. 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos, óiganlos. Amados, pues Moisés ya estaba prácticamente, pues bueno, lo podemos interpretar de esta manera. A lo mejor eran contemporáneos de Moisés. Fue una situación que ocurrió en esos tiempos. Jesús dice que Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos, está la palabra de Dios. Moisés era un profeta y los otros profetas hablaban de parte de Dios, que a ellos les hagan caso. Pero dice el 30, él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Qué se necesita para ir a la gloria eterna? Para prepararse a la eternidad, ¿qué se necesita? Arrepentimiento. El rico lo entendió, pero demasiado tarde. Ya no había oportunidad para el arrepentimiento. Ya no hubo oportunidad para él. Él le dijo: yo conozco a mis familiares, están tan duros como yo, que no le van a creer ni a Moisés ni a los profetas, no lo van a creer. Pero si tú envías a cualquiera de estos personajes de entre los muertos, entonces sí lo van a creer. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Lo van a creer, dice el 30, ¿verdad? Y se van a arrepentir. Pero dice el 31, mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Por qué? ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? ¿Moisés? ¿Los profetas? ¿Algún resucitado de personas? No, hermanos. Es el Espíritu Santo. Es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Aquí dice la Escritura: si no creen a la palabra de Dios, a Moisés y a los profetas, estos hombres que hablaban de parte de Dios, si no creen, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué ocurriría con los familiares de este rico? Como lo llama Cristo. ¿Se arrepentirían, sí o no? Utilizando la lógica, ¿cuál es la respuesta? No, que no. Eso va a ocurrir con varios familiares. Si no les testificas que tienen que prepararse para la eternidad. Créame, nuestros familiares, si no arreglan su vida aquí en la tierra, con Dios, en la otra vida, ya no lo van a lograr y se van a perder. Se van a perder. Cuando el alma parte de esta tierra, dice la Biblia que va a ir ¿a dónde? A su morada eterna. Y aquí estamos viendo el ejemplo de dos personas. Uno que sí se preparó y otro que no se preparó. Último punto de esta enseñanza. Le he puesto de la siguiente manera: a un paso de la eternidad. A un paso de la eternidad. Veamos, ¿a qué nos referimos con este punto? Hechos 7, 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo:
he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban estaba a punto, a cuestiones de minutos, de ser muerto a pedradas. Él tuvo una revelación, tuvo una visión, pero antes de que él tuviera esa visión, ¿qué nos dice la Biblia de este hombre de carne y hueso llamado Esteban? Que la gente misma atestiguaba por lo que dice la palabra de Dios, que su rostro era como un ángel, ¿verdad? Como una persona tierna, inocente, no culpable, lleno de amor, lleno de la presencia de Dios. Y a la verdad, sí estaba lleno de la presencia de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo. Y entonces dice aquí la Escritura que este hombre llamado Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, Dios estaba con él. En pocas palabras, estaba preparado. Echó una mirada y Dios se la permitió en su infinita misericordia. Mira, Esteban, esto es lo que te espera. ¿Qué fue lo que miró? Que cuando él puso los ojos en el cielo y no en las pedradas, en las rocotas de estas personas que le iban a aventar, sino puso su mirada en el cielo, dice la Biblia que él miró la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? A Jesucristo que estaba a la diestra del Padre. ¿Pero cómo? Si él había sido crucificado. ¿Pero cómo? Si él lo habían puesto en una tumba. Sí, pero él resucitó. Él está a la diestra de Dios. Y miró a Jesús. ¡Ay, Jesús, allá estás! Y como quien dice, diciéndole Dios: oh Jesús, Esteban, te estoy esperando. Esto es lo que te espera. Le motivó, le instó. Por eso te decía, le pusimos a este punto a un paso de la eternidad. Entonces Esteban, ¿qué le iban a importar las piedras? Hasta en cierta manera, y no porque fuera masoquista, órale, échenle, porque esto es lo que me espera, ¿no? Amado, no necesitamos que nos apedreen. Lo que necesitamos es estar preparados de una o de otra manera. Que partamos de esta tierra, pero que estemos preparados. Algunos mueren siendo mártires, siendo crucificados, han muerto de esa manera. Otros han muerto en naufragios, otros han muerto de edad, otros de alguna enfermedad. Es que no somos inmunes. Aquí lo importante es que tú estés preparado, preparada para la eternidad. Entonces, tengamos presente y tomemos en cuenta esta porción de la Escritura. Esteban, ¿de qué manera partió de esta tierra? Siendo apedreado. Allá está en la gloria eterna. Allá está en la gloria eterna. Polvo somos, ¿y al polvo qué? Volveremos. Murió Pablo, murió Pedro, han muerto todos ellos, de una o de otra manera. Y le ha pasado lo que le va a acontecer a cualquier ser humano: la muerte. Amados, qué importante es echar una mirada a la gloria eterna. Es una realidad, es verdad. Yo no deseo que a ninguno de ustedes le acontezca lo que le pasó al rico. Ya es demasiado tarde. Ya va a ser demasiado tarde. Se va a acordar de sus familiares, ya no se va a poder hacer nada por ellos. ¿Quién podrá bendecir a tus familiares? ¿Quién podrá tener la autoridad de bendecir a tus familiares? ¿A quién le van a hacer caso? ¿A un servidor o a ti? Te van a hacer más caso a ti, porque tú los conoces, en cierta manera. Pero bueno, Esteban dijo lo siguiente: he aquí veo a Jesús, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. 56, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Jesús está vivo y está a la diestra de Dios. Él es real. Hay vida después de esta vida. Hay vida después de esta vida. Y vamos a terminar con este último pasaje. A un paso de la eternidad. ¿A dónde se fue Esteban? A la morada eterna. A su morada eterna. El cielo. Al cielo. Lucas 12, 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo, esta sí es una parábola. Dice Jesús: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores,
y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré ¿a quién? A mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Alma, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Un hombre materialista, un hombre que no se preparó para la eternidad, que amaba las posesiones, que hablaba el placer, la comida, la bebida, el regocijo, la tranquilidad, lo que tú quieras. Tranquilo, alma, repósate, come, bebe y regocíjate, no hay problema. Pero Dios le dice: necio, esta noche vienen ¿qué? A pedirte tu alma. ¿Quién la fue a pedir? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Quién fue por este personaje? Vamos a ponerlo literal. ¿Verdad que pudieron haber sido demonios que fueron por esta alma? Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? No te vas a llevar nada. Desnudo, dice la palabra, ¿verdad? Salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Llegaste sin nada y te vas sin nada. Te vas sin nada. Entonces, ¿para qué nos sirven nuestras cosas? Pues nada más para vivir y para darles un buen uso. Para eso nos sirve. Dale un buen uso. Cumplir los propósitos. Cumplir los propósitos. Hay que darle un buen uso a las cosas poquitas que Dios nos dé o muchas que Dios pueda dar. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Yo hago una pregunta: ¿eres rico para con Dios o eres pobre? ¿Eres rico para con Dios o eres pobre? Si tu respuesta es: pues soy pobre. ¿Por qué dices tú que eres pobre? Porque no has arreglado tu vida con Dios. No estás preparado para la eternidad o preparada para la eternidad. ¿Qué tienes que hacer? Ser rico para con Dios. Esto es, no darle dinero a Dios, sino darle tu vida. Darle toda tu vida. Creer en Jesús, en el amor de Cristo. Dejar de hacer lo malo. Que eches una mirada a la gloria eterna. Que ya no resistas a Dios, sino que te entregues a Jesús. Dice la palabra: ¿de qué aprovechará al hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y perdiere su alma. Cerremos nuestros ojos, por favor. Señor, tu palabra dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, habla a una iglesia o a una persona o a las personas. El rico le decía a Abraham que enviara a alguien para que les compartiera a sus hermanos y no fueran a parar a ese lugar. Al que Dios quiere utilizar es a ti para ayudar a tus seres queridos. A un paso de la eternidad. ¿Cuántos estarán a un paso de la eternidad? Vimos en este último punto dos ejemplos. Esteban, a un paso de la eternidad, pero preparado. Y en la parábola que Jesús nos dejó ver en su santa palabra,
a un hombre a un paso de la eternidad, cuestión de horas, pues era una noche. Esta noche, dice Jesús, esta noche vienen a pedir tu alma, a un paso de la eternidad. Oh, ¿cuántos estaremos a un paso de la eternidad? A lo mejor son varios de los presentes que están a un paso y no están preparados. Oh, amada persona, medita en vuestros caminos, dice la palabra. Medita en tus caminos mientras entonamos este canto. Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. ¿Quién le podrá decir a Jesús: Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar? Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. ¿Quién le dirá a Jesús: dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar? Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar, que sepa amar. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Necesito más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Necesito más de ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón.
necesito más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Necesito más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Necesito más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Tremendas palabras les dijiste, Señor, a estas personas. Tú quieres dar vida y es vida eterna, Señor. Oh amada persona, si tú estás escuchando la voz de Dios, no resistas y ven a Jesús. Entrega tu vida a Jesús. Deja tu mala manera de vivir y entrégate a Jesús. Déjate dirigir por Él. Él te va a ayudar y te mostrará cosas inimaginables, pues Él es un Cristo eterno.